Comenzamos el panel recibiendo con un fortísimo aplauso a quien ya está en el escenario, Ricardo Augusti. Él es periodista agropecuario de Cadena 3, es abogado y será el responsable de moderar este bloque. Y voy convocando entonces, aplauso para el señor, para el doctor, que ustedes lo conocen tanto. Muchas gracias, Karina. Recibimos en el escenario al ingeniero agrónomo Marcos Blanda. Convocamos también al ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina, al licenciado Ernesto Ambrosetti, al ingeniero Eduardo Moabro. Un fuerte aplauso para ellos, en tanto toman sus lugares. Yo les voy contando lo que ustedes ya saben, pero bien vale la pena resaltar. El ingeniero agrónomo Blanda es secretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, representante por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia en la Red Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas. Es impulsor del Nodo Córdoba en la red BPA y vicepresidente de la Comisión Federal Fitosanitaria. El ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina es director del Centro Regional del INTA Córdoba. Ernesto Ambrosetti es director ejecutivo de Campo Limpio, dirigió por más de 2 décadas Centro de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina y en el último año coordinó el Fondo Fiduciario Nacional del Ministerio de Agroindustria, donde administró recursos para las economías regionales, en articulación con autoridades oficiales de las provincias, la nación y el sector privado. Eduardo Moabro es ingeniero agrónomo con orientación en producción agropecuaria, fue director de cultivos extensivos en el Ministerio de Agroindustria y actualmente es coordinador de buenas prácticas agrícolas en la misma institución. Ricardo, el panel es todo suyo. Muchas gracias, Karina. Bueno, voy a presentar un panel de notables que ojalá podamos sacarle jugo y realmente podamos plasmar en una legislación que se haga sustentable todo el tema de las buenas prácticas agropecuarias. Bueno, recién Leonardo Sarquís, el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, señalaba a Córdoba como pionera, que había que rescatar de Córdoba todo lo que había arrancado y había aventajado en materia de buenas prácticas agropecuarias. Por eso le vamos a pedir al secretario de Agricultura de Córdoba, al ingeniero Marcos Blanda, que nos cuente cómo arrancó, cómo evoluciona y cuál es la experiencia de Córdoba en torno a las buenas prácticas agropecuarias. ¿Cómo estás, Marcos? Todo bien, gracias, Ricardo. Permiso. Bueno, la verdad, un agradecimiento muy grande a la organización por podernos permitir contar el programa de buenas prácticas y un gusto participar de este panel de amigos. Así que uno ve compañeros de ruta en cada uno de ellos y hoy, como bien lo decía recién el ministro Sarquís, desde la coordinación regional de las provincias estamos trabajando en muchos temas. Y uno de los temas que tomamos es unificar criterios sobre lo que tanto se ha comentado y lo que escuchamos a los ministros, tanto Busso, Siciliani como Sarquís, pasar de la declaración al hecho o pasar de lo dicho al hecho. Entonces, entendemos que la mejor forma es accionar. Y una de las mejores acciones que hemos tenido desde la provincia de Córdoba, con una red institucional muy grande, más de 50 instituciones participando, fue el programa de buenas prácticas agropecuarias. Entonces hoy le vengo a contar la experiencia del programa de buenas prácticas agropecuarias. Y acá hago la primera distinción. Hablamos de agropecuarias, no solamente de agrícolas. Entendemos al sistema campo como un sistema con las dos actividades más importantes. La primera imagen, y esto desde que la tomamos el año pasado, hacemos hincapié. Lo vemos y vemos un camino, que es un camino de las sierras, pero lo importante es el camino. Los caminos se construyen y los caminos se construyen con acciones. Podemos diseñar cuál podría ser el mejor camino, pero cuando pasamos a la acción empezamos a construirlo. Hoy tenemos un camino en donde hemos dejado una huella y donde esa huella se va fortaleciendo o se va marcando más a través de las acciones que seguimos continuando. Así que eso es parte del programa de buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Acá hay una definición del programa. Las buenas prácticas son hacer bien las cosas en el campo. Primer definición. Las leyes son obligatorias, las buenas prácticas son voluntarias. Las leyes son las bases y la diferencia entre lo obligatorio y lo deseable
es esa brecha que cubrimos con las buenas prácticas agropecuarias, aquellas acciones voluntarias que a lo mejor el día de mañana se convierten en obligatorias, pero que nos permiten la flexibilidad de poder avanzar hacia lo deseable de una manera diferente. Obviamente enfocados en un objetivo, el desarrollo sustentable. Entonces, estas buenas prácticas inspiran esta sostenibilidad. Ese es el camino que queremos transitar. Hablamos de desarrollar nuestras actividades hoy sin comprometer las actividades de las generaciones futuras. 3 ejes, estos se han cansado de verlo, los 3 ejes, el económico, el ambiental y el social, y decimos que esa es la definición del desarrollo sostenible o sustentable. Pero lo que sustenta esos 3 ejes es la institucionalidad. Cuando desde lo público, desde lo privado, desde las instituciones y entidades entendemos y diseñamos cuál es el camino que queremos transitar a ese desarrollo sostenible. Esa es la fortaleza. Les comento, más de 50 instituciones participaron en esta construcción. Acá están todos los objetivos del programa. Primer objetivo, caminar hacia el desarrollo sustentable. Segundo objetivo, cambio cultural. Necesitamos tener la capacidad de adoptar estas buenas prácticas de una manera diferente, masiva, de una manera que sea más fácil la aplicación y la implementación de estas buenas prácticas. Y obviamente, ¿qué queremos? Fortalecer la cadena agroalimentaria de nuestra provincia, de nuestra región, como indican bien los ministros, o del país, porque también trabajamos con agroindustria. Los beneficios. Y todos me dicen, al principio cuando transitamos este camino, nos decían el beneficio es económico, porque uno de los primeros beneficios es un reconocimiento al productor, que como requisito cumplió las leyes y en segundo lugar validaba las prácticas dentro de la plataforma del programa. Pero eran 3 los beneficios. Es cierto, hay un beneficio económico para quien valida las prácticas, pero también hay un informe de prácticas validadas. Y en tercer lugar, algo que surgió como una idea de las tantas que hubo en debate en las oficinas, es decir, ¿y si le damos un cartel en donde el productor lo pueda poner en la tranquera e indicar a sus vecinos productores y al resto de la sociedad cómo está trabajando? El mayor reconocimiento y el mejor programa de comunicación que hemos tenido desde el agro ha sido el programa de buenas prácticas agropecuarias. El vecino se preguntaba qué era ese cartel y al último del programa nos venían a pedir los carteles, más allá del reconocimiento económico y más allá de la validación. Entendamos que la mejor forma de comunicarnos, hemos estado mucho tiempo desde la reactividad hablando sobre fitosanitarios. Hoy la demanda social existe y cada vez se incrementa más. Necesitamos contarle cómo producimos en el campo. Y lo que queremos es contarle qué producimos, cumpliendo las leyes y aplicando las buenas prácticas hacia ese desarrollo sostenible. ¿Quién es el beneficiario? Todo productor agropecuario. Y esto fue una definición del Consejo de Buenas Prácticas con las instituciones. Todo productor agropecuario, cualquiera fuera la actividad agropecuaria que desarrollara en el territorio provincial, independiente de si es dueño del campo o es arrendatario, es a quien produce el beneficio. Estamos validando las prácticas a quien produce, que cumpla, obviamente, los requisitos de ingreso de las leyes y que implemente las buenas prácticas. Para hacerlo rápido, hay prácticas, hay indicadores que se miden y esos indicadores se controlan. Cada una de las prácticas tenía un indicador y cada uno de los indicadores tenía una metodología de control. Así se validan las prácticas. Les voy a hacer un resumen muy breve del 2017 como para que sepan los resultados. 2017, estadísticas generales, 1.807 productores de Córdoba validaron prácticas, participaron más de 3.000 productores dentro del programa. El presupuesto que teníamos para la ejecución del 2017 era de 70 millones. Y lo que más nos dio satisfacción, porque el programa también tiene indicadores. El primer indicador que queríamos medir era si habíamos tenido el federalismo dentro del territorio. En cada uno de los 26 departamentos de Córdoba,
hubo productores que podían validar buenas prácticas agropecuarias. En cada una de las prácticas agropecuarias desarrolladas en Córdoba, hubo productores que validaron, productores apícolas, productores ganaderos, ganado menor, ganado mayor, productores lecheros, productores de cultivos extensivos, productores de cultivos intensivos. Hubo productores que validaron en todo el territorio. Ese era uno de los mayores desafíos. Beneficio económico promedio de esos 1.807 productores, 38.000 pesos por productor. Ese fue el promedio de los 1.807 que validaron prácticas. Y acá viene el primer desafío, 8 prácticas, y ahí dice 9, pero hubo un reconocimiento a quien, estando en emergencia agropecuaria, en ese caso por inundación, aún así en la situación que estaba, validó prácticas y participó del programa. Necesitábamos que ese participara del programa porque necesitábamos contarle al resto de la sociedad cómo hacíamos en el campo y cómo trabajábamos. Y lo que más nos sorprendió fueron las prácticas que fueron más adoptadas por los productores y fueron las que nosotros llamamos prácticas sociales. Asociativismo y capacitación estuvieron a la cabeza de la adopción. 89% y casi 79% fueron estas prácticas. Después le siguen prácticas que fueron adoptadas y fueron parte de la política activa del gobierno y del Consejo. ¿Qué queríamos para Córdoba? ¿Cuál era el camino que queríamos transitar? Recuperar rotación de cultivos, incorporar más actividad ganadera, recuperar la ganadería y la implantación de pasturas para la gestión de zonas con napas altas o anegadas. Entonces, es parte este programa de gestionar las políticas activas de los gobiernos. Y después teníamos la fertilidad de nuestros suelos, el programa hortícola, conservación de suelos y este aporte adicional a los productores que hicieron un esfuerzo mayor. Eso es un poco, en síntesis, el programa 2017 como para ver los indicadores y ver los números. En 2018, ¿qué tenemos? Fondo, 100 millones de pesos. El año pasado teníamos 70 millones, este año tenemos 100 millones de pesos. Requisitos obligatorios, mejoramos, potenciamos. Para la inscripción, ¿cómo determinaba yo que era un productor agropecuario de Córdoba? Fácil, no le pido más trámite, uso los trámites que ya tenía el productor. Si tenía RESPA y tenía la cuenta catastral del impuesto inmobiliario, era productor agropecuario y estaba en Córdoba. ¿Qué nos pidieron los productores? Tenemos registros nacionales en cuales participamos y también acreditamos que somos productores. Incorporamos registro RENAF de agricultura familiar y RENAPA, el registro de productores apícolas. Me demuestran que son productores y que están cumpliendo con las reglamentaciones. Segundo paso, cumplimiento de las leyes. Si soy productor agrícola, ley de fitosanitarios. Si soy productor ganadero, marcas y señales. Obviamente cumplir con las vacunaciones obligatorias. Y lo que se sumó para productores lecheros, cumplir con el registro y la nueva ley agroforestal, hacer la declaración jurada. Una obligación del 2018. A partir de ahí, el Ciudadano Digital 1 y 2 es la plataforma tecnológica para poder ingresar. No necesitan ir al ministerio, no necesitan ir a las agencias zonales. Desde su casa, desde una plataforma digital, acceden y pueden validar las prácticas y cargar la información. Esta es la plataforma, es igual que un mail, usuario y contraseña, y a partir de ahí voy cargando mis datos. Las prácticas de este año son 12. Y el primer desafío que tuvo el Consejo a fines del año pasado y a principios de este año fue diseñar cuáles son. El año pasado teníamos 8 prácticas, cómo mejorábamos las prácticas y cuáles eran las nuevas. Sumamos herramientas de instituciones que ya estaban participando. Una de ellas es APRESID, que hoy está también organizando este evento. Entonces, sumamos prácticas sociales, sumamos prácticas ambientales y sumamos prácticas productivas. Acá les paso rápido, estas son las 12, y les cuento muy rápidamente cuáles son las prácticas. Primera práctica social, asociativismo. Un productor que enfrenta los problemas de manera asociada es un productor que está de una manera preparándose para enfrentar diversas adversidades.
entendíamos que esta práctica es buena para las diversas actividades del campo. Y obviamente fortalece algo que desde el Consejo queremos, la participación, el compartir, el mejorar. Segunda práctica social, lo que están haciendo hoy acá, compartiendo información, capacitándose. La jornada del Congreso Nacional habilita horas, aplica horas para que los productores pasen por el stand. Está acá Luisina, nuestra agente zonal, ayer estaba también parte del equipo, que les va a entregar el cupón para que puedan aplicar las horas al programa de buenas prácticas. Tercer práctica social, y acá entramos con una práctica nueva. Esta práctica es Indicagro, una herramienta que desarrolló la Bolsa de Cereales de Córdoba junto con IARCE y parte de la responsabilidad social empresarial. No tomamos los datos, tomamos que se haya hecho el proceso. Es un proceso de evaluación empresarial sobre 7 ejes de los 17 ejes de la FAO del desarrollo sostenible, de la agenda de la FAO. Entonces, estamos alineados con las herramientas que están alineadas en el desarrollo sostenible. Estamos alineados con la FAO, estamos alineados con la Bolsa de Cereales de Córdoba y esta herramienta, utilizándola en la plataforma de la Bolsa de Cereales, aplica cargando la numeración dentro del programa de BPA. Nutrición de suelos. El año pasado reconocíamos a quien utilizaba diagnóstico de suelos dentro de su establecimiento. Este año levantamos la vara. Realizo el diagnóstico y reconozco la fertilización. Ahora acá hay un proceso. Las buenas prácticas dicen que tengo que diagnosticar y aplicar fertilizantes. No se van a aceptar reconocimientos de aplicación de fertilizantes sin un diagnóstico. Entonces, la buena práctica, yo puedo tener diagnóstico y no fertilizar, pero no puedo fertilizar sin un diagnóstico. Esta práctica originalmente la vemos como productiva. Pero si nos ponemos a pensar, y fue parte del crecimiento del Consejo y de compartir visiones, es una práctica ambiental. El conservar la fertilidad de nuestros suelos es una práctica ambiental, con también parte en el eje productivo, pero mayormente en el eje ambiental. Entonces empecemos también nosotros a compartir, desde otro lugar, a compartir la visión. Segunda práctica, productiva o ambiental. Y para mí es ambiental. La rotación de cultivos. Y este año sumamos a los cultivos de servicio. Ayer estábamos viendo acá al frente en un módulo de INTA Marcos Juárez, módulo periurbano, que si pueden dar una vuelta cuando termine el Congreso. Vicia. ¿Cuáles son esos cultivos que prestan un servicio también ambiental para el cuidado de los recursos suelo? Y subimos la vara. El año pasado era el 20% para aplicar la práctica. Este año la base es el 30% de gramíneas o cultivos de servicio en lo que es cultivos estivales y cultivos invernales. Pasturas implantadas. Volvemos a verlo como una práctica productiva, pero tiene mayor incidencia en el eje ambiental, sobre todo en el este de Córdoba. La gestión del recurso agua, la gestión de nuestras napas, el poder equilibrar el balance hídrico, la implantación de pasturas y el incorporar las pasturas a los sistemas productivos. No todos los sistemas productivos son lo mismo, tenemos que hacerlo mejor para el sistema que nosotros estamos administrando. El año pasado era el 4% al piso de la superficie de la unidad de manejo, que la unidad de manejo es la sumatoria de las cuentas catastrales que ingrese, y este año es el 10%. A partir de ahí se empieza a reconocer la práctica. Una práctica que nos vincula mucho y es también gestión de los recursos, suelo y agua, y es también una relación de potenciar las herramientas que vienen desarrollando los integrantes del Consejo. INTA es uno de los pilares del Consejo y una de las herramientas que está trabajando es el riego tecnificado, sobre todo en lo que es la parte de las perforaciones del agua subterránea. Entonces, acá va a haber una medición, son 5 análisis. En primer lugar, 3 análisis de suelo dentro del área de riego. De 0 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60. Un segundo análisis de suelo fuera del área de riego como testigo, para ver la evolución
y ver si el uso que estamos haciendo del riego impacta positivamente o no dentro del área de riego. Y en tercer lugar, un análisis de la calidad de agua con la cual estamos regando. Cuidado del recurso suelo, cuidado del recurso agua, uso eficiente de los recursos, un trabajo que venía desarrollando INTA y el área APRI, el área de recursos hídricos de la provincia. Qué mejor que sumar las herramientas que transitan el mismo camino. Y esta era una herramienta que hace tiempo venimos coordinando acciones con el INTA. Octava práctica, conservación de suelos. Y en esta, sobre todo el trabajo intrapredial dentro de la unidad de manejo, cómo es la conservación de suelos dentro de nuestros predios, más allá de la línea de financiamiento que podamos tener para terraza, que ahora hay una línea de tasa cero, es cómo facilitamos y cómo reconocemos a aquel productor que ante la necesidad de un trabajo intrapredial lo está ejerciendo. Plan pecuario en 2 módulos. El año pasado era un solo módulo. Este año es un módulo general, bloque general el primero y en segundo lugar un bloque específico. 3 cuestiones: mejoramiento genético, sanidad y bienestar animal. Acción concreta que yo realicé, el reconocimiento a la acción concreta. Por ejemplo, en mejora genética. ¿Compré o no compré un toro en esta temporada? Mejora genética. ¿Realizo inseminación artificial o no realizo inseminación artificial en mi rodeo? Esa acción no es compré un toro hace 10 años y esa es mi mejora genética. La acción concreta este año es 2018, pasar a la acción. Lo mismo pasa con el plano hortícola. Y en esto, el bloque general, similar al año pasado, pero alineado con las, y acá viene nuestra diferencia de semántica con Nación, buenas prácticas obligatorias. Las obligatorias son las leyes, las buenas prácticas son voluntarias, pero como todavía tienen 2 años para cumplirlas, son las buenas prácticas obligatorias. El programa ya contempla los pedidos de las nuevas reglamentaciones a nivel nacional y a su vez se reconoce en el bloque específico infraestructura, asesoramiento técnico y el manejo post cosecha, que es tan importante para la verdura que va a consumo directo. Práctica número 11, y decía que APRESIT estaba presente, ASC, Agricultura Sostenible Certificada. Acá, ¿qué se hace? Hay productores que realizan certificaciones, por el cual para el Consejo era de mayor exigencia que las validaciones o que los indicadores y controles que nosotros estamos haciendo. Entonces lo que tomamos es esas certificaciones para que el productor no tenga una doble carga. Entonces se acordó cuáles son las prácticas que esas certificaciones ya validan. Y de paso, también potenciarnos entre nosotros. Los productores que están en ASC conocen el programa de buenas prácticas y los productores que están en buenas prácticas conocen ASC. Esa es la fortaleza de las redes. Ese es el trabajo de interactuar y de comprometerse de manera conjunta. Última práctica. Digo última práctica porque ya están viniendo varias para el segundo semestre que se quieren sumar, pero estas son las que ya ustedes pueden cargar en la página. Manejo de ganadería integrado. Córdoba tiene la característica de los diferentes ambientes en los cuales se desarrollan las actividades productivas. Para aquellos ambientes con un diferencial o con un trabajo distinto dentro de la ganadería, una fragilidad ambiental, tienen una práctica particular. Por ejemplo, la ganadería silvopastoril o en bosque nativo que podemos desarrollar en el arco noroeste de nuestra provincia. También está contemplada dentro de las buenas prácticas. Este es un breve resumen de qué tengo que hacer como productor, cuáles son los pasos. En primer lugar, ingresar a la página de buenas prácticas bpa.cba.gov.ar. Ahí están los manuales, están las descripciones de las páginas, están los objetivos, están los links en este camino que decíamos que veníamos recorriendo de lo que es el trabajo que venimos realizando y que desde un principio nos sumamos a esta gran propuesta que fue la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias a nivel nacional. Está la conformación del Nodo Córdoba, está toda la información que está relacionada con el programa y que otras instituciones vienen desarrollando.
pero a su vez está el ingreso para la plataforma a través del ciudadano digital de poder ingresar. ¿Qué tengo que tener? Ciudadano digital 2, acá en Marcos Juárez se abrió hace poco y lo pueden hacer, o hay diferentes lugares de la provincia. En segundo lugar, tener RESPA, RENAF o RENAPA, cuenta catastral, y a partir de eso armo mi unidad de manejo. Después, cada práctica, participo en un grupo asociativo, indico qué grupo asociativo y nosotros controlamos. Me capacité, presento los números del cupón o lo hago de manera virtual y queda registrado y nosotros controlamos, y así sucesivamente. Envío a revisión cuando termine de cargar las prácticas que quiero que me validen, y en esto yo creo que culturalmente nos sucede. No, yo tengo 10 de las 12 prácticas. Valida 10 de las 12 prácticas. Siempre nos pasó en zonas agrícolas que nos decían, pero yo no tengo ganadería. No hace falta las 12 prácticas. Es validar las que uno está ejecutando o que te incentive al año que viene a ejecutarlas. Tuvimos productores que participaron en 1, en 2, en 5 o en las 8 prácticas el año pasado. Este año vamos a tener productores que participaron en 1, en 2, en 5, en 10 o en las 12 prácticas. Una vez que enviaron la revisión, no cargo más, envío la declaración jurada, nosotros lo tomamos con el equipo, efectuamos el control y indicamos que está aprobada. Esta fue la mayor satisfacción que vivimos. Cuando hacíamos la entrega de los beneficios y la entrega de los carteles, le pedíamos, le poníamos atrás del cartel, si quiere enviarnos una foto de dónde colgó el cartel y qué es lo que pasó. Nos saturaron el WhatsApp del teléfono y los mails con la cantidad de imágenes mostrándonos orgullosamente. Está bueno reconocer, el programa lo primero que hace es reconocer a quien hace bien las cosas. En segundo lugar, invita a sumarse a quien no lo está haciendo, que solamente está cumpliendo la ley, y a quien no lo está haciendo. Esto fue una satisfacción ver cómo los productores nos enviaban los carteles y a su vez, vuelvo a repetir, fue el mejor programa de comunicación que tuvimos desde la provincia y con las entidades. Estos son los contactos, estamos a disposición por todas las vías, teléfono fijo, teléfono celular, mail, lo que se imaginen. Sí. Muchísimas gracias. Muy bien, el ingeniero Marcos Blanda. Lo que no dijo el ingeniero es que la implementación de las buenas prácticas agropecuarias en Córdoba marcó un hecho inédito, cuando al sector agropecuario casi siempre se lo ve como una caja rápida. En esta ocasión el gobierno le retribuía económicamente a los productores por realizar buenas prácticas agropecuarias. Que en definitiva, lo que más rescato, hay que unificar criterios y fundamentalmente hay que accionar. Son acciones voluntarias, pero que están sustentadas por 3 ejes: ambiental, económico y social. Y a partir de ahí, entonces, creo que tenemos que empezar con prácticas amigables con el medio ambiente. 12 prácticas y 100 millones de pesos lo que se destina para esta oportunidad.